Saludos y bendiciones, amadísimos hermanos y hermanas de esta comunidad parroquial San Isidro Labrador y desde donde nos estén siguiendo en este momento. Yo soy su hermano y servidor, José Luis Pérez, maestro y diácono. Hoy, domingo cuarto del tiempo de Pascua de Resurrección del Señor, la iglesia celebra la solemnidad de Jesús, el buen pastor, por lo que quiero felicitar y a la vez pedir sus oraciones por todos nuestros pastores. Quiero compartir con ustedes una humilde y breve reflexión tomando como referencia el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 11 al 18. Ya usted tendrá la oportunidad de leerlo y seguirlo meditando desde su hogar. El mismo trata de Jesús, el buen pastor. ¿Qué hace de bueno el pastor por sus ovejas? ¿Qué cosas buenas, podríamos preguntar, hace el pastor por sus ovejas? Bueno, naturalmente la cuida, la protege, la mantiene unida en el redil, le da de comer, busca pastos frescos para llevarlas a que se alimenten, la cura si tiene algunas heridas, etcétera. Pues precisamente todo esto es lo que hace Jesús, el buen pastor, con cada uno de nosotros. Nos cura, nos cuida, venda las heridas, no solamente las heridas físicas, sino aquellas heridas espirituales que están muy dentro de nosotros. La cicatriza y la hace más llevadera con su amor, con su poder. Eso mismo hace nuestro Señor Jesucristo por aquellos que se dejan guiar como oveja mansa y humilde del redil. Jesús no es solo un pastor, sino que es el buen pastor. ¿Y saben por qué, hermanas y hermanos? Porque Él da la vida por sus ovejas. Ya lo dice el Evangelio, no hay mayor amor que aquel que da la vida por los demás, por el prójimo, por sus hermanos, por sus ovejas, podríamos decir en el día de hoy. Resulta que ese buen pastor es Dios mismo que se entrega por los demás a través de su Hijo Jesucristo, encarnado en su Hijo Jesucristo, el Dios de poder, el Dios de la creación, se manifiesta a la humanidad como el pastor que cuida a sus ovejas, que guía a esas ovejas por el camino de la paz, del amor y de la santidad. No debemos de dar las espaldas a nuestras ovejas. El pastor no descuida a sus ovejas. Y nosotros como guías, en mi calidad de diácono, yo como diácono, pastor, debo de escuchar, debo de abrazar las ovejas, debo de entenderlas, para que ellas puedan entonces seguir el rumbo dentro del redil que es nuestra Santa Madre Iglesia. Redil que la encamina a Jesucristo, el buen pastor. Por eso no podemos ser indiferentes con nuestras ovejas. Debemos de aprender a entrar a esos barrios marginados donde se encuentran esas ovejas tristes, enfermas, con hambre, con sed de la palabra de Dios, con muchas necesidades espirituales, físicas, corporales. Así es que nosotros como pastores debemos de identificarnos con nuestras ovejas. Y ya lo dijo el Papa Francisco al inicio de su pontificado, que debemos de ser pastores con olor a ovejas. No sirve de nada con estar solamente predicando la palabra de Dios cuando no acompañamos con el gesto de identificar y ayudar a esos hermanos necesitados nuestros,
Por eso la palabra debe de ir acompañada con la acción, como dicen ya los hermanos cursillistas, dejarse acompañar de la palabra y también por la acción. Es decir, que estemos involucrados con la gente, con los más necesitados, preocupados por los demás, que fue precisamente lo que hizo Jesús, el buen pastor. Se preocupó por todos, se identificó totalmente con los más desposeídos, con la masa pobre, con el enfermo, el tullido, el lisiado. Por eso vemos en las Sagradas Escrituras múltiples acciones del pastor por excelencia, Jesucristo, curando a los enfermos, resucitando incluso a los muertos, levantando a los paralíticos, etc. Esa es la tarea del buen pastor, cuidar y velar por sus ovejas. Hay tres elementos importantes que nos presenta este evangelio. Uno de ellos es el lobo. El lobo, que en este caso se refiere directamente al enemigo, el diablo, que es el que devora las ovejas, que es el que ahuyenta las ovejas del redil. Muchas veces no podemos actuar como el lobo feroz. Nosotros como pastores debemos de ser guía, de hacer lo que le decía al principio, identificarnos como Jesús con nuestras ovejas, mas nunca ahuyentar ni devorar nuestras ovejas a nuestros feligreses. Sabemos de muchos pastores que se han entregado, que son entregados por el servicio, entregados por los más pobres, los más necesitados. Y si sabemos de alguno que no lo están haciendo, pues pedimos desde aquí sus oraciones para que ellos sean guiados, iluminados por ese pastor por excelencia que es Cristo, identificado por los más necesitados, por los pobres. No los juzgamos, no juzgamos a esos pastores que dispersan las ovejas con sus malas acciones, no juzgamos a esos pastores que ofenden las ovejas dentro del redil de la iglesia, ¿verdad? Sino que pedimos sus oraciones, oramos por ellos, porque al fin y al cabo somos débiles, somos humanos, somos pecadores, aunque estamos imitando al pastor por excelencia, pero nuestra fragilidad humana siempre va a resaltar en nosotros. Por eso los pastores son guías, son modelos, son el paradigma, el ejemplo a seguir dentro de la iglesia. Elemento número 2, el asalariado. Un asalariado no es el dueño de las ovejas. A un asalariado no le interesa el bienestar de sus ovejas, le interesa más bien lo económico, le interesa lo que puede recibir, el beneficio que le puede sacar a sus ovejas. Entonces, un asalariado no tiene compasión, no le importa que la oveja se esté muriendo o esté en el aprisco, esté en el precipicio a punto de tirarse. ¿A él qué le importa si no es el dueño, no es el pastor por excelencia? Por eso no podemos actuar como un asalariado. Debemos de actuar directamente como si fuésemos dueños de esas ovejas, no como ese asalariado que busca beneficios personales. Jesús es el dueño de las ovejas. A Él debemos de imitar en todo momento. Entonces, elemento número 3 de este evangelio es el buen pastor, el cual ya hemos
resaltado mucho desde el inicio de esta reflexión, que es el dueño, el que conoce las ovejas por su nombre y apellido, el que la cuida, el que la protege, el que te conoce a ti, el que me conoce a mí. Por eso Jesús es el pastor, el que siempre dirige nuestros pasos, el que abre el paso, el que abre el trillo para que podamos estar tranquilos y seguros. Jesús, el buen pastor. No quiero dejar pasar por alto, sin embargo, mencionar que aparte de celebrarse la solemnidad de Jesús, el buen pastor, también la iglesia celebra hoy el martirio de San Marcos, apóstol y evangelista. Tenemos muy poca información acerca de la vida de Marcos antes de la iglesia, pero gracias a las Sagradas Escrituras podemos deducir algunas cosas acerca de la vida de este santo. Marcos vivió y probablemente nació en Jerusalén, como nos da a conocer el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 12, versículo 12. Esta cita nos revela que su nombre es Juan y su madre se llamaba María, y de sobrenombre le decían Marcos, o sea, Juan Marcos. Además, Marcos era primo del apóstol Bernabé, aquel que acompañó en algunos de los viajes a San Pablo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Colosenses, en su capítulo 4, versículo 10. También sabemos que Marcos acompañó a Pablo y a su primo Bernabé en el primer viaje de San Pablo. Lo relata los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo 5. Ya para su segundo viaje, Pablo y Bernabé tuvieron una disputa por causa de Marcos, ya que Pablo se oponía a que Marcos le acompañara. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 37 al 39. Esta disputa provocó la separación de Pablo y Bernabé. Eso es para que ustedes se den cuenta que dentro de nuestra Santa Madre Iglesia ocurren disgusto y hasta posible separación. Pero ojo con esto, ocurren separación, mas nunca división. Dios no divide, sino que el enemigo, el diablo, es el que divide. Pero nosotros podemos separarnos. Sin embargo, nunca perdieron el hilo conductor, que era llevar el Evangelio de Jesucristo a las diferentes ciudades y a los diferentes pueblos. Marcos fue secretario, después de esto, personal del apóstol Pedro, a tal punto que fue considerado como un hijo para Pedro. Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, versículo 13. Marcos, junto a Pedro, aprendió la palabra de Jesús y fue recopilando todos estos datos, fue relatando todo esto, escribiéndolo, todas esas enseñanzas de Pedro, para luego anotarla y posteriormente escribir lo que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Marcos, aparte de evangelizar en Roma, también fue a Egipto y fue el creador y el primer obispo de la iglesia en Alejandría, lugar donde, según la tradición, el 25 de abril del año 68 murió como mártir, arrastrado por las calles de Alejandría con cuerdas atadas en su cuello. Hermanas y hermanos, que Jesucristo, el buen pastor, y la intercesión de San Marcos, apóstol y evangelista, ilumine nuestros pasos por el camino del bien y nos conceda llegar un día
a los pastos ubérrimos en el reino celestial. Bendiciones para todos.